Bueno, estamos de regreso aquí en Despertar. En efecto, qué bueno que sigue con nosotros y bueno, vamos a tratar el tema del fuero a funcionarios y legisladores. Pero le quiero contar un poco de la historia que Efecto Noticias buscó para darle a usted un contexto. Se localizó que se creó esta figura de fuero para proteger la libertad de expresión y también la regularidad del quehacer de los representantes populares. Bueno, esto fue hace más o menos unos 150 años, fue en el siglo XIX y parte del siglo XX, cuando señalar a un legislador como responsable de un delito, pues tenía dos dimensiones. La primera era que este representante popular pudiera estar en la cárcel y la segunda era presentarlo ante la sociedad como un delincuente. Y bueno, la primera impedía que el legislador siguiera ejerciendo sus funciones y la segunda pues lo manchaba, por supuesto, ante los ojos de sus electores, del electorado. Y bueno, se concibe, además esta figura del fuero como aquella prerrogativa que tienen algunos senadores, bueno, todos los senadores, todos los diputados y funcionarios públicos, servidores públicos, que está contemplado en la Constitución, en los que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen, como puede ser el Congreso, el Parlamento en algunos países o la Asamblea Legislativa en caso del Distrito Federal. Y bueno, el término es de uso coloquial o común y se utiliza como sinónimo de inmunidad parlamentaria. Originalmente no lo era así, pero bueno, comenzó a derivar en otras situaciones y precisamente le comento esto hoy porque hoy es un día importante. Se va a votar un dictamen en esta materia en la Cámara de Diputados y usted lo vio cuando regresábamos de corte y se encuentra con nosotros el diputado Julio César Moreno Rivera, el expresidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Muy buenos días. Buenos días, Marta. Un saludo a tu auditorio. Gracias, muchas gracias. Pues para tratar un poco con el auditorio este tema que hoy se vota, es una minuta que viene ya del Congreso pasado, pero tenía que llegar hoy al Senado, hoy precisamente. Así es, hoy tenemos sesión en la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobar el dictamen de la minuta que nos dejó el Senado de la legislatura pasada. Es una minuta donde no es desaparecer la figura del fuero, sino acotarlo para lo que originalmente fue creado, claro, que es precisamente salvaguardar la libre manifestación de las ideas de un legislador, de un representante popular, de un senador. Recordemos aquel caso en 1913 de don Belisario Domínguez, cuando criticaba a la dictadura de Victoriano Huerta, y pues después lo mataron. Claro. Y es por eso que, bueno, lo que queremos ahora es acotar esta figura de fuero por inmunidad, cambiar esa palabra. ¿Por qué? Porque también se ha abusado, se ha en este caso utilizado para cometer algunos delitos siendo legisladores o siendo funcionarios con fuero, porque no nada más los legisladores, secretarios de Estado, incluso ministros, magistrados, y que por primera vez en la historia de nuestro país cualquier funcionario que tenga fuero federal pueda y cometa algún delito del orden penal pueda enfrentar a la justicia. Es decir, quedan salvaguardados sus derechos sobre la libre manifestación de ideas, pero si comete un delito del orden penal, tenga que presentarse ante un ministerio público para una averiguación previa. Si esta es consignada ante un juez penal, el juez, una vez que dicte sentencia, pues pueda pedir al Congreso de la Unión se le retire la inmunidad, Marta. Claro, nos da ya digamos, el contexto de lo que sería, lo que se discutiría hoy, pero si nos pudiera, diputado, dar el contexto de dónde viene esta propuesta, qué fue lo que sucedió en el Congreso anterior y cómo está cayendo en el Congreso actual. Bueno, es una minuta que nos hereda el Senado de la legislatura pasada, reitero. Curiosamente se la pasaron discutiendo las 6 años en la legislatura pasada, y ahora prácticamente en el último día del último periodo la aprobaron, después de 6 años. Ahora sí, después de 6 años, ahora sí quieren que nosotros aquí tengamos que llevar a cabo esta reforma. Es muy importante, coincido con ella, yo creo que el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidos de que es de la importancia de esta reforma, porque efectivamente a veces se ha abusado de esta figura del fuero. Hay que acotarla, que sea para la libre manifestación de las ideas. Pero si se comete un delito, pues que se enfrente como cualquier ciudadano a la justicia. Y esto claramente va a quedar plasmado
en los artículos de la Constitución en el 61, en el 111 y en el 112, que prácticamente hoy se votaría la minuta, perdón, el dictamen para, una vez aprobado, poderlo subir al Pleno. Diputado, seguramente el auditorio está pensando, bueno, si lo van a votar ellos mismos, ¿cómo van a aprobar, acotarse ellos mismos lo que sería su protección? Así es, yo creo que estamos ahorita haciendo cambios muy importantes para nuestro país, cambios estructurales. Ya vino la reforma educativa que fue trascendental, el artículo 3º constitucional. Vienen reformas estructurales, la laboral, que también estuvo pues muy compleja y reñida el tema, mucho debate. Viene la energética. Y también creo que pero ninguna nos toca de manera tan directa, diputado. Así, dicen que el buen juez por su casa empieza, ¿no? ¿Tiene usted confianza en que sí? Yo creo que sí, hay un gran consenso en la mayoría de los legisladores. Seguramente habrá algunas observaciones en lo particular, como cualquier modificación, aunque es constitucional, debe de ser aprobado por 2/3 del Congreso de la Unión, y esto en el Pleno, y además de tener este mayor consenso, pues sí se requiere que tengamos esa conciencia. El fuero hoy pasa a ser exclusivamente la inmunidad que se nos da a los legisladores o a quienes lo tienen para la libre manifestación de las ideas, y así incluso quedaría contemplado específicamente en el artículo 61 constitucional. Claro, hay una cosa aquí, una pregunta. En caso de que se apruebe este dictamen y de que se acote, que está muy bien la observación, se acote este fuero legislativo y a funcionarios, algunos otros funcionarios federales y estatales, ¿qué pasaría con algún diputado, algún funcionario X que incurre en algún delito? ¿Tendría que dejar la diputación? ¿Tendría que dejar su cargo? ¿Cómo están las cosas? No, es decir, se le cita ante el Ministerio Público, tiene que presentarse ante el citatorio, ante la indagatoria que se lleve a cabo por un delito del orden penal, que quede claro, porque bueno, el fuero, aunque hoy como está, no te protege contra una falta administrativa. Digo, ahí está el caso del alcoholímetro, ahí está el torito, ahí está, o contra un asunto del orden civil. Esto no tiene nada que ver administrativo, es exclusivamente contra una comisión de un probable delito. Si se comete un delito, pues hay que enfrentar desde la averiguación previa. Si el expediente es consignado al juez del reclusorio o del juzgado federal o penal que sea, pues tienes que ir a las audiencias. Hasta que el juez te dicte sentencia y te encuentre culpable es cuando el juez hace el pedimento al presidente de la Cámara para que se retire la inmunidad. Hasta este momento. Ok, usted como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, como diputado del PRD, ¿a favor o en contra de acotar esta figura? Por supuesto que estamos a favor, creemos que somos representantes populares, la gente nos da el voto, nos elige, pero eso de ninguna manera nos pone como en una condición diferente a la de cualquier ciudadano. Diputado, finalmente, si esto procede conforme a la situación normal ahí en la Cámara, ¿hoy podría quedar ya determinada este punto? Sí, hoy podría quedar ya aprobado el dictamen y seguramente la siguiente semana se subiría al Pleno del Congreso de la Unión para que por 2/3 partes sea aprobada, porque es una reforma constitucional. Ok, y de no ser aprobada nuevamente en el Pleno, ¿qué pasaría? Si se aprueba en el dictamen, es muy factible, ¿verdad? Porque en la Comisión de Puntos Constitucionales están reflejadas todas las fracciones de los grupos parlamentarios. Es mero trámite allá en el Pleno. Así es, en el Pleno también hay debate, se vale quienes hablen a favor y en contra, es parte de nuestro quehacer, de nuestro deber, y una vez que se ponga en tablero electrónico, 2/3 partes, se aprueba y se manda a los estados. Perfecto, pues un día importante, creo que es un punto importante, un tema importante para la ciudadanía y por supuesto también para el trabajo legislativo. Así es, y dejar con claridad que si es un paso muy importante, sí, tendrán sus puntos de vista, unos a favor y en contra, pero por primera vez en nuestro país, un funcionario público con fuero, llámese el procurador, el propio presidente, senadores, porque pareciera que nada más está dedicado a los diputados. No, aplica para abajo. Presidente, procurador general de la República, jefe de gobierno, procurador del Distrito Federal, magistrados, ministros de la Corte que tengan fuero, pueden ser sujetos o enfrentar un proceso del orden penal. Oiga, diputado, algo que me acaba de surgir, ¿usted de verdad cree que con esto se acabe la impunidad que existe en esta materia? Yo creo que sí,
Porque ¿cuál era, lo que se estila? Cuando alguien era perseguido por un delito, pues tan sencillo, si había sido elegido vía uninominal, pues ahora te pasabas vía plurinominal a otro cargo y así te la llevabas de 3 en 3 o en 6 en 6 y no pasaba nada. Bueno, pues le agradecemos mucho, diputado, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno, haber estado esta mañana con nosotros para aclararle al auditorio este tema y seguiremos de cerca a ver qué pasa hoy ahí en comisiones. Gracias, Marta. Muchas gracias, muy buenos días. Y bueno, es la pregunta de esta mañana y se la voy a hacer de una vez porque tiene que ver con el tema. ¿Usted estaría de acuerdo? Y voy a hacer una corrección después de la entrevista con el diputado. Yo le preguntaba si estaría de acuerdo en acotar, bueno, eliminar, ahora es acotar el fuero a funcionarios federales. Ahí mi pregunta un poco más exacta después de la plática con el diputado Julio César Moreno.